De nuevo con ustedes aquí en Contó y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a nuestro buen amigo el doctor Julio Castro, médico infectólogo. Y Julio Castro es especialista en todos estas enfermedades nuevas, modernas, que no conocemos. Ahora hay una epidemia de Zika. En las noticias de esta mañana veía que en Estados Unidos hay un estado de alarma. Ya hay 20 casos en 9 estados distintos. Por supuesto que cuando toca el tema en Estados Unidos ya se vuelve entonces las noticias y los medios. Aquí casi no se ha cubierto. Brasil está muy asustado. Vemos que las instalaciones donde se vayan a llevar a cabo todas las Olimpiadas están fumigando todo el tiempo. Todos son enfermedades parecidas a lo que ya vivió Venezuela con el chikungunya, también con el dengue, que ustedes lograron erradicar a través de la tecnología, que un programa pero muy moderno, que a través de los Twitter tú veías dónde estaban ubicados los vectores, dónde estaban todos estos zancudos, para no fumigar todo, sino ir precisamente donde tenían que ir. Julio, cuéntanos un poco sobre ese Zika y bienvenido. Muy buenas tardes a ti. Gracias, Pedro. Saludos a la gente que nos ve detrás de las cámaras. Y muchas gracias. bueno, vuelve, este es Pedro y el Lobo, ¿no? Este es un cuento de nunca acabar. Siempre pensamos que no van a seguir habiendo enfermedades infecciosas y no creo que sea realista que no vayan a haber. Siempre vamos a tener, y creo que uno de los elementos fundamentales que deben hacer los países es prepararse con anticipación, que es lo que quizás no hemos hecho en Venezuela. Hay una casualidad importante que tanto como chikungunya como en este caso de Zika, la Organización Mundial de la Salud notifica a los gobiernos de América con varios meses de anticipación que se preparen para una situación como esta. Bueno, en el caso nuestro, además de todas las cosas conocidas del tema económico que se han hablado, hemos tenido 4 cambios de ministros de salud y dos epidemias de virus, más malaria, más dengue en todo ese interín. Y hace difícil que tú generes una política pública sistemática, estudiada, planificada, cuando tienes cambios en los equipos técnicos en tan corto tiempo. Eso ciertamente creo que es un hecho que no nos ha ayudado. Chikungunya fue en el cambio entre el doctor Armada y el doctor Ventura, y este fue el cambio de Zika ahora, en el cambio entre Ventura y la doctora Melo. Entonces, son elementos de los cuales debemos ir aprendiendo para evitar que esto vuelva a pasar. Ok, tenemos algunos surgimientos de Zika en Venezuela. ¿Cuáles son los síntomas, por favor, que presenta y cuál es la diferencia? Aquí yo tengo una laminita que conseguí, pero es mejor que nos los explique el doctor especialista. Utilizamos una mnemotecnia para que la gente aprenda rápido, inclusive nuestros propios médicos, porque nunca habíamos visto Zika, claro, no se conoce históricamente. Zika tiene 4 letras, y yo digo que Zika tiene 4 síntomas cardinales. Okay. Fiebre, que es un elemento importante, erupción, irritación de los ojos, que lo llamamos conjuntivitis, y dolor en las articulaciones. Esos 4 síntomas son característicos del Zika. Dijéramos que conjuntivitis es como la que es específica de Zika, a diferencia de que no la tiene ni chikungunya ni dengue, todas las demás son bastante comunes entre las otras 3. Sí que es una enfermedad de bastante poco riesgo, la verdad, es una enfermedad. Pero las mujeres embarazadas, Sí. Fíjate que le están recomendando una cosa insólita a las mujeres que están en estado, no sé hasta qué semana, por eso me lo preguntó Carolina Anzola, que te preguntara, por favor, mi productora siempre, que hasta ella está en estado, está muy preocupada, dice que hasta las 12 semanas, pero yo no me arriesgaría. Pero están también recomendando en algunos casos abortar, y eso es muy duro. Sí, como te dije, el Zika, la fiebre, el periodo agudo dura 3-4 días. Dengue dura 5-6 y tarda más la gente en recuperarse. Por eso decimos, no hay mortalidad asociada a Zika en términos generales. Acaba de fallecer un paciente un paciente inmunodeprimido en Colombia, que tenía un trasplante, pero es un paciente que tenía otra condición. Okay. O sea, casi nadie muere de Zika. Pero tiene 2 connotaciones muy importantes que son un poquito particulares. La primera de ellas, que ya la nombraste, la infección aguda durante el primer trimestre del embarazo, que son las primeras 12 a 14 semanas, genera un riesgo probabilístico de que el niño tenga un déficit que llama microcefalia, que es una alteración de la conformación del cerebro, el sistema nervioso del niño, porque en ese momento del primer trimestre es cuando se forma el cerebro del niño. Entonces, ya hay, en el caso de Brasil, ya suma 4.000 y tantos casos de microcefalia. Hay que entender que la epidemia de Zika no atacó a todo Brasil todavía, sino atacó fundamentalmente la zona del noreste de Brasil. Los brasileños dicen nordeste, pero es el noreste de Brasil. Son 5 estados y la cantidad de población que está en esos estados es alrededor de 34 millones de habitantes, que se parece un poco a la población de Venezuela en términos numéricos. Entonces uno podría extrapolar que
lo que se vio en Brasil probablemente se ve en Venezuela en términos de la cantidad de microcefalia y la cantidad de Guillain-Barré, que es la segunda elemento complicado del Zika. Que puede convertirse o transmutar a esa enfermedad. Bueno, no es una mutación realmente, sino es una condición inmunológica. Cuando un virus entra a tu cuerpo, tu sistema inmunológico detecta que hay un virus y empieza a producir una sustancia que son inmunoglobulinas que combaten al virus y finalmente lo matan. Esas inmunoglobulinas, por razones que no tenemos completamente claras, de alguna manera confunden al virus con el sistema nervioso. Inflaman agudamente el sistema nervioso. Esto pasa habitualmente entre la segunda semana y la quinta semana posterior al episodio viral. Y al inflamar agudamente el sistema nervioso puede producir parálisis. El clásico síndrome de Guillain-Barré empieza con debilidad de los miembros inferiores y va ascendiendo hasta que te compromete la respiración o puede llegar inclusive al cerebro. Pero terminas en una terapia intensiva obligatoriamente. Un porcentaje de los pacientes con Guillain-Barré termina en terapia intensiva conectado a un respirador si no se hacen las medidas de tratamiento previa a ella, que son dos: inmunoglobulina, que es un medicamento que te ponen por la vena, o plasmaféresis, que es un procedimiento como una transfusión que te sacan tu sangre, la limpian y te la vuelven a meter de Y nuevo. te sientes igual de mal que dengue, chikungunya, porque estas enfermedades uno se siente como que si uno se va a morir. Los primeros 3 días el malestar es importante, pero no es tan malo como dengue. Dengue es una situación, la gente dice que es casi que como la muerte, lo refieren los pacientes. El chikungunya no era tan grave esa sensación de malestar, sino dolor en las articulaciones. Y Zika la verdad que es light, diríamos, ¿no? La gente no se siente tan mal como cuando dengue. ¿Qué pasa? Que alguien que no ha tenido dengue probablemente se va a sentir muy mal. Pero la gente que ha pasado por dengue sabe que le afecta mucho menos que esto. Pero estas dos condiciones son como particulares. ¿Y hay alguna edad que, porque con el chikungunya afecta a los más viejitos? Aquí Atacatá, que es uno de nuestros colaboradores, le dio chikungunya y le ha quedado ese dolor de las articulaciones todo el tiempo. ¿Este Zika también ataca a los más jóvenes, a los más viejos, o es indistinto? No, sí tiene una característica un poco diferente. Él ataca progresivamente, relativamente poco a los niños y va aumentando, a medida que va aumentando la edad, la tasa de ataque es mayor. O sea, esa es una característica de Zika que es un poco diferente a dengue, que ataca a los dos grupos extremos de la vida y es un elemento como clave en esto. Hay una característica que nos preocupa mucho del Zika que no nos preocupa del otro. Se calcula que la mitad de los pacientes que adquieren el virus por la picadura no tienen síntomas. Y eso es particularmente importante para las mujeres embarazadas, porque ¿cómo identificamos una embarazada que se infectó del virus y que no tuvo síntomas? Entonces, eso requiere una serie de medidas de control, sobre todo cuando entra el virus a una comunidad, a una familia, por ejemplo, y una de las personas tiene Zika, el esposo, y la esposa está embarazada. Hay que separarlo. Hay que tomar medidas especiales, usar mosquitero, evitar que lo pique el mosquito, etcétera, etcétera. Mira, tienen que escribir, hacer sus preguntas. Tengo unas noticias. Puerto Rico confirma 19 casos de Zika. Llama a precaución de las embarazadas. En Estados Unidos van a hacer pruebas a bebés de mujeres que viajaron a países con Zika. Buscan certificar que los niños no porten el virus, no tengan anomalías neurológicas, que su medida craneal sea normal, lo que estabas hablando de microencefalitis, y que no tenga problemas de visión o audición. Aquí lo que voy a poner son unas imágenes en Guatemala, niñas embarazadas preocupadas por por el Zika. Cuéntanos un poco cómo están ustedes determinando dónde hay Zika en la población venezolana y cómo la están atacando, por favor. Lo primero que obviamente estamos viendo muchos pacientes en emergencia, en la consulta los que vemos, los médicos primarios que vemos enfermedades infecciosas y los que ven medicina general también. Tenemos una dificultad que es que el boletín epidemiológico, que es la herramienta de medición de las enfermedades, tiene 1 año y 2 meses que no se publica y eso nos obliga un poco a ir por otros caminos. Hemos utilizado algoritmos matemáticos utilizando una herramienta de los internautas, se llama Google Trends, que la hemos aplicado a Venezuela. Eso está en el Twitter mío de hoy, para tratar de tener una estimación comparativa del impacto de chikungunya, dengue y Zika en el último año. Y eso nos da una estimación más o menos que ronda entre los 350 y casi 500.000 casos de Zika en total en Venezuela. En Venezuela, ¿tanto así? En lo que va de momento. Eso lo medimos por una cosa que se llama el área bajo la curva. Como lo he explicado otras veces aquí, la epidemia es como una montaña rusa que sube, 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 se estabiliza y baja, baja, baja. En base a esa área bajo la curva, que es toda esa área que está debajo de la curva, es que estimamos el número de casos totales que hay en el país. En base a eso estimamos el número de chikungunya, que estaba cerca de los casos denunciados, cerca de 2,5 millones de casos.
Y otra herramienta, que es la que no tenemos opción de ver ahorita, en el boletín epidemiológico hay una definición que se llama síndrome febril agudo, que es todas aquellas enfermedades que no son dengue, no son malaria, no son otras cosas que tienen un diagnóstico claro. Esa curva, si tú la sigues semana a semana, que se publican los datos, puedes sumar el número de casos que vas viendo. Y el número de casos febriles que hay en esa información que nos llega por gente que nos las hace llegar, suma alrededor de unos 200.000 casos en acumulado más o menos desde junio o julio del año pasado, porque esta epidemia la verdad no empezó hace 4 semanas. Se supone que se introdujo aquí ya hace unos meses y ahí la evidencia epidemiológica así lo hace señalar, y eso siempre pasa con las epidemias, que uno cuando cree que empieza realmente empezó un poco antes. Y esta epidemia, si asumimos que va a pasar lo mismo que en Brasil, debería durar entre unas 25 a 40 semanas. O sea, estamos empezando. Esto, al igual que pasó en chikungunya, que duró casi un año, estas son epidemias largas porque una vez que el virus empieza a extenderse por todo el territorio nacional, hasta tanto no tiene suficientes anticuerpos en la población para crear un efecto de vacuna comunitaria, claro, el virus no empieza a disminuir. Me preguntan que cómo llegó el Zika a Venezuela. No lo sabemos. Los primeros casos oficiales que están en la página web de la Organización Mundial de la Salud son 6 casos en el estado Bolívar. Y entendemos que si vienen de Bolívar y el tema venía de Brasil, suponemos que entraron caminando, pero ha podido entrar por alguna otra parte. A Brasil llega por una situación curiosa, que es que hay una competencia de canotaje en el 2014, un campeonato mundial de canotaje, y vienen equipos de Isla de Pascua, Isla Solomón, Polinesia Francesa, además de muchas otras gente, y se supone que en Isla de Pascua había actividad viral en ese momento, y alguno de los competidores trajo el virus, ya se ha hecho el seguimiento genético del virus, y es la cepa asiática del Zika, que entró a Brasil en el 2014, y posteriormente ahí se va diseminando. Ciertamente hay una preocupación porque vienen las Olimpiadas en Brasil, claro, y tanto la presencia de Zika como chikungunya puede hacer que el virus de alguna manera se vaya a otras latitudes como el continente africano, inclusive Europa meridional y Asia. Okay. ¿Y el tratamiento, por favor, para el Zika? El mismo tratamiento que con dengue y chikungunya. No hay un tratamiento específico, es un virus que no tiene tratamiento específico y tratamos los síntomas. Nuestra recomendación es utilizar exclusivamente acetaminofén, porque como en los primeros días hay el riesgo de confundirlo con dengue, no debemos utilizar sino exclusivamente acetaminofén, y como en general en 3 o 4 días se maneja el problema, pues no hay necesidad de mayores cosas. Una de las características es que la picazón de la erupción es mucho más importante, sobre todo al principio en Zika, comparado con dengue. Y la picazón puede durar a veces hasta 2 o 3 semanas. Eso es como llamativo de los casos que estamos viendo. Estamos un poco aprendiendo con la enfermedad. Y podemos hacer lo mismo que hacíamos para contra el dengue, prepararnos nuestras lociones que tengan vitamina B12, que huele un poquito mal a los zancudos, aunque uno tiene que cargar ese olor todo el día. Sí, hay que utilizar las mismas medidas de protección contra el vector, pero es importante que lo más importante o lo que más protege, por ejemplo, es malla metálica en la casa o utilizar mosquiteros. Las medidas físicas son las mejores, y el combate focalizado del vector en términos de política pública es lo que ha mostrado ser más efectivo. Recientemente, hoy me enteré, ¿te acuerdas de los números, aquello que comentaste al principio? En una organización de Caracas que se hizo un seguimiento, ese éxito es de la alcaldía de Chacao, del doctor Jorge Hernández, que es su director, y de la gestión del alcalde de Ramón allí. Empezaron en 60%, bajaron a 15%, y el último número que hoy recibí es 8%. O sea que estas estrategias sistemáticamente, de alguna manera funcionan. Todavía 8 es alto, deberíamos estar en menos de 4, pero creo que haciendo las cosas con tecnología y conciencia van a mejorar. El mosquito de ahora es un mosquito que tiene Google, Gmail, WhatsApp, es un mosquito recargado, no es el mosquito del doctor Pifano. Y tiene su dron que lo lleva. Exactamente. Julio, muchísimas gracias. El doctor Julio Castro, médico infectólogo, se nos acabó el tiempo. Me despido de ustedes, les doy las gracias como siempre por su sintonía, también por sus comentarios, los leo todos en Twitter. Los espero como todos los días aquí a las 6 de la tarde por Globovisión.